La economía de Estados Unidos es fundamental para la economía global, obviamente, y para la República Dominicana en particular. El Fondo Monetario Internacional ha estado pronosticando que la economía de los Estados Unidos va a estar registrando un buen ritmo de crecimiento para el año que viene, y eso dentro del contexto de lo que sería un crecimiento lento a nivel global. De acuerdo a su informe más reciente, el Fondo Monetario Internacional señala que para la economía mundial se estaría registrando este año 2024 un crecimiento de 3.2%, para las economías avanzadas 1.7% y para las economías emergentes estaría creciendo 4.2%. Ese es el informe económico mundial, lo más reciente que se tiene. Ahora, con relación a Estados Unidos, estaría registrando un crecimiento del 2.7%. 2.7% sería el crecimiento que se estaría observando para Estados Unidos este año. Ahora bien, ¿qué sucede? De acuerdo a los más recientes estimados con relación a la economía de los Estados Unidos, pudiéramos pensar que habría cierta desaceleración a pesar de que se está viendo todavía una situación en la cual hay una tasa de desocupación muy baja. Se ve que la tasa de desocupación en los Estados Unidos es de apenas 3.8%, eso es pleno empleo. Si uno ve acá la tasa de desocupación al mes de marzo, que es el más reciente, 3.8% de desocupación, eso implica una situación en la cual se pudiera decir que se está en pleno empleo y obviamente que eso genera una presión sobre los salarios que al mes de marzo se sitúa en 4.1% la variación interanual. Ese aumento de los salarios de 4.1% está por encima de lo que se requiere para mantener estable la tasa de inflación. De hecho, está un punto porcentual completo por encima. Cuando uno ve la relación de largo plazo entre la variación interanual de los salarios y la tasa de inflación, se establece lo siguiente, que la tasa de inflación meta en los Estados Unidos 2% y la relación que debería prevalecer para que esa tasa de inflación meta se pueda mantener de manera estable en largo plazo es de una variación de salario de 3%. Sin embargo, lo que se está observando es una variación de 4.1%. Eso significa que está un punto porcentual completo, 1.1 para ser más exacto, por encima de lo que se requiere. Y eso obviamente está vinculado con el hecho de que se estaría en una situación de pleno empleo. Ahí se ve lo que es la tasa de desocupación y se ve sin lugar a dudas que se está en pleno empleo y que la economía sigue creando empleos. Si usted observa acá lo que es la creación de empleo, en el mes de marzo se ve que está por encima del promedio de los últimos meses. Es decir, que la economía de Estados Unidos, de acuerdo a estos indicadores, pues está revelando que efectivamente está creciendo bien, de acuerdo a lo que establece el Fondo Monetario Internacional, la tasa de desocupación es muy baja, los salarios están creciendo y a un ritmo mucho mayor que el que deberían para mantener la estabilidad de precios, la creación de empleo va a buen ritmo. Sin embargo, ¿qué sucedió? Hay un dato que vale la pena tomar en consideración y que es algo que obviamente va a influir sobre lo que va a ser las perspectivas de la economía y los cálculos que va a hacer el Fondo Monetario Internacional para, los próximos meses. Recuerden que estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional son proyecciones que se realiza cuando toma en consideración el fondo los datos existentes hasta, en este caso, el mes de abril. Sin embargo, cuando en octubre vuelva y rehaga sus estimaciones para el año completo, es muy probable que registre pues unos cambios con relación a estas predicciones, que es de un crecimiento para el caso de los Estados Unidos de 2.7%. Es probable que sea menos, es probable que sea menos. Y esto a propósito de algo que escribí recientemente en mi blog sobre la economía de los Estados Unidos. Fíjense que yo comienzo señalando que el Fondo Monetario está pronosticando 3.2% de crecimiento del Producto Global. Fíjense que señalo que Estados Unidos estaría creciendo, de acuerdo al fondo, 2.7, pero no obstante, el Producto Interno Bruto estadounidense apenas se expandió a una tasa anualizada de 1.6% en el primer trimestre del año. Es decir, que de acuerdo a lo que es
el estimado del Fondo Monetario Internacional 2.7% para el año completo, el primer trimestre comenzó con 1.6, es decir, una tasa 1.1 por debajo de lo que debería mantenerse en promedio durante todo el año para alcanzar la meta del Fondo Monetario Internacional. ¿Eso qué significa? Sin lugar a dudas que ese 1.6% le va a ser difícil alcanzar la meta del 2.7 para el año completo. Y eso está pues más que esperado por el mercado porque fíjense, a partir de este número, eso rompe con lo que era la expectativa del mercado. El mercado estaba esperando 2.4%. ¿Eso qué significa? Que la economía de los Estados Unidos se estaría desacelerando. El mercado prevía 2.4 para que, de acuerdo a movimientos en los segundo, tercer y cuarto trimestres, pues se pudiera alcanzar la meta del 2.7%. Pero como fue 1.6, el mercado recalcula lo que son sus pronósticos y eso hace que el 2.7 del Fondo Monetario Internacional tenga una menor probabilidad de ocurrencia. Es decir, que ese 2.7% que estaría pronosticando para el caso de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, pues cuando uno hace otra vez los cálculos, nos damos cuenta de que la probabilidad de que eso ocurra, pues será menor. Entonces, tenemos una situación en el caso de Estados Unidos donde se estaría desacelerando la economía. ¿Eso qué impacto tiene sobre la economía dominicana? Directo, inmediato, es un impacto significativo. ¿Por qué? Porque por cada punto que crece la economía de los Estados Unidos, República Dominicana crece en 1.7. Claro, hay situaciones donde puede crecer 2 veces, puede crecer 2.1, pero a veces puede crecer una vez únicamente. El año pasado, por ejemplo, Estados Unidos creció 2.5% y República Dominicana lo que creció fue 2.4%. ¿Qué significa esto? Que la relación ahí fue prácticamente 1 a 1, no 1 a 1.7, como es lo normal, lo típico. Entonces, eso lo digo porque hay una varianza importante o una desviación entre lo que es el valor esperado, que es una relación 1 a 1.7, y lo que pudiera ocurrir. En este caso, vuelvo y señalo, hemos visto situaciones donde ha sido 1, son las menos, pero también hemos visto 2.5, son las menos. Lo más probable es una relación 1 a 1.7 con el crecimiento de Estados Unidos. ¿Qué implica eso? Que si los Estados Unidos, vuelvo y coloco acá, lo que crece es 1.6, por ejemplo, acá, entonces tendríamos, si yo tengo ese 1.6 y lo multiplico por 1.7, sería un entorno en el cual la economía dominicana lo que crecería es 2.7. O sea, fíjense cómo el entorno internacional influye sobre el crecimiento de la economía dominicana. ¿Qué significa eso? Que si Estados Unidos creció 1.6 en el primer trimestre, en el caso de la economía dominicana, en el primer trimestre, hubo un entorno que fue desfavorable para el crecimiento. Si yo tomo lo que ha sucedido con la economía dominicana en los primeros 2 meses del año, se ve claramente que la economía dominicana registró un muy buen nivel de crecimiento económico. La economía dominicana creció en promedio 5.4% en los 2 primeros meses del año. Si uno lo ve aquí en su pantalla, fíjense ahí, 5.4% sería el crecimiento de la economía dominicana en esos 2 primeros meses del año y empujado principalmente por esta gran recuperación del sector construcción que registró un crecimiento de 8.3%, también manufactura local 4.5%, comercio 6.7%. Sin embargo, podemos tener una situación que en el mes de marzo pudiera registrarse, dado que Estados Unidos se observa esa desaceleración, podemos tener una desaceleración también de la economía dominicana que haga que no alcancemos un nivel de crecimiento de esa magnitud. Es decir, lo que quiero mandar como mensaje es que ese entorno que estamos observando de Estados Unidos con un crecimiento de 1.6% y que muestra claramente una desaceleración con relación a lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba 2.4% de crecimiento en el primer trimestre del año. Los Estados Unidos creció únicamente 1.6%. Eso va a influir inmediatamente sobre la República Dominicana y eso es obvio que impacta
la capacidad que tiene República Dominicana de exportar, impacta la capacidad que tiene República Dominicana de recibir recursos a través de sus exportaciones que se traducen posteriormente en capacidad de consumo, capacidad de inversión, capacidad de generar demanda agregada interna, de manera tal que si los Estados Unidos se desacelera, República Dominicana tiende a desacelerarse también. Hay excepciones, claro, hay excepciones, pero no es lo normal. Lo normal, lo esperado es que si los Estados Unidos registró una desaceleración en el primer trimestre de este año a 1.6, República Dominicana también experimente una desaceleración. Vemos que enero y febrero República Dominicana registró un buen ritmo de crecimiento, pero pudiera ser que cuando uno analice el trimestre completo haya una desaceleración con relación a los 2 primeros meses. Eso es algo muy probable. Hay indicadores. Cuando uno ve, por ejemplo, la evolución de las importaciones, observa que hay una desaceleración de las importaciones, una caída de algunos segmentos importantes. Eso implica menor consumo, eso significa menor inversión o adquisición de bienes de capital, y eso tiende a reducir el ritmo de crecimiento de la economía de la República Dominicana. Es decir, que el entorno principal que tiene República Dominicana, que es la economía de los Estados Unidos, al desacelerarse, pues esto hace que inmediatamente observemos una tendencia hacia la baja del crecimiento de la economía dominicana. Claro, vamos a estar todavía en una situación mucho mejor que la que se observaba en años anteriores, cuando veíamos, por ejemplo, el año pasado, que veíamos un crecimiento únicamente del 2.4%, pero por un hecho de que el crecimiento del sector construcción fue apenas un 2.1%, y siendo ese sector el más importante de la economía dominicana, con un 15% de peso en el Producto Interno Bruto, es lógico que si lo que crece es 2.1, esto no pueda crecer mucho, que es la totalidad, 2.4. Pero también fíjense, manufactura local el año pasado, menos 1.5, fíjense comercio, menos 0.4. Esos son sectores que pesan 10.6% en el Producto Interno Bruto. Es lógico que si esos sectores el año pasado crecieron poco, pues este año deberían registrar un mejor ritmo de crecimiento y de esa forma alcanzar, aportar un poco más de crecimiento a la economía dominicana, principalmente construcción, que es lo que se vio en los 2 primeros meses. Pero si hay un entorno internacional negativo, específicamente los Estados Unidos con la desaceleración, tal como le coloco acá en lo que es mi blog, en esa entrada, se la recomiendo. Entren, recuerden mi blog, jaimearistescuder.blogspot.com, entren a mi blog, lean ese comentario que hago acá sobre la economía de los Estados Unidos y ustedes verán entonces la relación que puede tener ese comportamiento, esa desaceleración significativa que se registró en la economía de los Estados Unidos en el primer trimestre del año, con lo que pudiera ser un entorno desfavorable para el crecimiento de la República Dominicana en ese periodo. Eso es algo importante que se tome en consideración porque hay una relación muy estrecha, pero muy, muy estrecha entre la economía de Estados Unidos y la economía de la República Dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Con más Tecnopol.